Mientras don Ramón leía el periódico, sentado en una silla de madera al lado de su puerta, el calor de la tarde lo mantenía adormilado, hasta que sintió una presencia extraña que lo hizo levantar la vista. Una figura entró por el portón de la vecindad. Era un hombre alto, de expresión serena, y una gorra ladeada. Se parecía a don Ramón. Pero no era él. Era don Román, su primo. Hacía años que no lo veía. Don Román miró a su alrededor con una sonrisa tranquila, como quien regresa a un lugar que nunca terminó de conocer del todo. Entonces lo vio. Ramón. Dijo con voz pausada. Don Ramón, distraído con su lectura, levantó la vista lentamente. Román. Eres tú. No puede ser. Se levantó de inmediato con una sonrisa amplia, dejando el periódico caer al suelo. Se acercó y le dio un fuerte abrazo. Hermano. Digo, primo. ¿Pero qué haces por aquí? Me transfirieron por el trabajo. Exclamó don Román. Pensé que sería buena idea quedarme unas semanas por acá. Don Ramón se pasó la mano por la nuca, pensativo. ¿Aquí en la vecindad? Sí. Respondió don Román. Me dijeron que hay cuartos libres en el otro patio. Pensé que podríamos ser vecinos por un tiempo. Don Ramón se rió, alegre por la noticia. Pues qué bueno. Pero mira, ven te cuento cómo es todo por aquí. Ambos entraron al departamento de don Ramón, donde el primo visitante dejó su maleta. Y mientras hablaban, algo en la expresión de don Román parecía distinta. No era exactamente tristeza. Era una especie de nostalgia. O algo más profundo. Algo que don Ramón no alcanzaba a notar del todo. ¿Y cómo te ha ido todo este tiempo, Román? He estado viajando. Exclamó don Román. Muchas cosas han cambiado. Pero lo importante es que ahora estoy aquí. Contigo. Don Ramón sonrió, pero dentro de él algo no terminaba de calzar. Su primo se veía igual que siempre. Quizá un poco más pálido, más delgado. Pero sus ojos no brillaban como antes. Después de eso, pasaron los minutos, y el interior del departamento de don Ramón estaba igual que siempre. Algo desordenado, y con un viejo radio que sonaba a veces cuando quería. Y mientras los dos primos se acomodaban con tazas de café, don Ramón comenzó a contarle a don Román cómo era la vida en la vecindad. Mira, para que vayas sabiendo cómo está el asunto aquí. Primero está doña Florinda. Una señora muy elegante, por no decir amargada. Tiene un genio que ni te cuento. ¿Y vive sola? Preguntó don Román, curioso. No, vive con su hijo, Kiko. Respondió don Ramón. Un chamaco cachetón que siempre anda llorando o inventando cosas. El problema es que, cada vez que pasa algo, ese niño corre con su mamá y le cuenta todo. Mal. Don Román alzó una ceja. ¿Mal? Sí, mal. Y claro, ¿quién crees que paga los platos rotos? Pues yo. Dijo don Ramón, mientras se frotaba la mejilla. Siempre termino recibiendo una cachetada de parte de esa señora. ¿Y por qué no te quejas? Preguntó don Román. Ya lo he hecho, pero nadie me hace caso. Respondió don Ramón. Bueno, más o menos. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Después está el profesor Girafales, un maestro de escuela. Siempre anda muy perfumado y se la pasa visitando a doña Florinda. Cada vez que llega, ella le sirve una tacita de café. Don Román rió ligeramente, pero su mirada se mantuvo fija, atenta. ¿Y quién más? Ah, claro. Está doña Clotilde. Exclamó don Ramón. La gente le dice la bruja del 71, pero no es mala. Solo se me insinúa cada vez que puede. Ya sabes, eso de que uno está soltero y sin compromiso no ayuda mucho. ¿Y tú no estás interesado? Preguntó don Román. No, dijo don Ramón casi atragantándose con el café. Es buena gente, pero demasiado intensa. ¿Y los dueños del lugar? Dijo don Román. El señor Barriga. Viene cada mes a cobrar la renta, y pues yo le debo como 14 meses. Dijo don Ramón, bajando un poco la voz. Siempre dice que me va a desalojar, pero en el fondo es buena persona. Don Román sonrió apenas. También está el chavo, un niño huérfano. Continuó don Ramón. Dice que vive en el departamento 8, pero yo creo que duerme en un barril. Come lo que puede, siempre anda buscando una torta de jamón. Tiene buen corazón, pero es algo torpe.
Don Román frunció el ceño. ¿Y tu hija? ¿La Chilindrina? Don Ramón se quedó en silencio unos segundos antes de responder, con una pequeña sonrisa nostálgica. Es traviesa. Hace muchas travesuras, dice muchas cosas. Pero la quiero con el alma. Es lo mejor que tengo en la vida. Don Román observó a su primo con detenimiento, como si evaluara el peso de sus palabras. Luego, lentamente, preguntó. ¿Y por qué sigues aquí, Ramón? ¿Por qué aguantas las cachetadas, los acosos, las amenazas de desalojo? ¿Todo eso? Don Ramón miró a la ventana, con los ojos brillantes bajo la tenue luz de la tarde. Por la Chilindrina. No importa cuánto me den, cuánto me humillen. Mientras ella sonría, todo vale la pena. Un silencio profundo llenó la habitación. Afuera, el chavo corría detrás de una pelota, y el eco de una carcajada infantil rebotaba entre los muros de la vecindad. Pero don Román no sonreía. Y el silencio reinó por unos minutos tras las palabras de don Ramón. Ambos hombres se quedaron en sus pensamientos, como si los recuerdos del pasado y el peso del presente se hubieran sentado con ellos en la pequeña sala. Don Román, con una mirada serena y un tono de voz suave, rompió el silencio. Ramón. Sinceramente, espero que las cosas mejoren para ti. Te lo mereces. No es fácil lo que haces, pero lo haces bien. Don Ramón bajó la mirada y soltó una pequeña risa con nostalgia. Gracias, Román. A veces uno se siente como si todo el mundo se le viniera encima, pero mientras tenga a la Chilindrina, aguanto. Don Román asintió lentamente y se levantó, alisando su saco con ambas manos. Debo irme ya. Probablemente no estaré todos los días en la vecindad. El trabajo no me deja mucho tiempo libre últimamente. No trabajes tanto. Ya te dije que siempre has sido un burro de carga desde que te conozco. Dijo don Ramón, bromeando mientras se ponía de pie para despedirlo. Y saluda al jefe, dile que no te explote mucho. Don Román soltó una sonrisa tenue. Lo haré. Y dale un saludo a la Chilindrina de mi parte. A ver si la veo uno de estos días. Claro que sí, primo. Dijo don Ramón. Nos vemos pronto. Ambos se dieron un apretón de manos. Luego, don Román caminó hacia la salida con pasos tranquilos. Justo antes de cruzar el portón, metió la mano al bolsillo de su pantalón y sacó un papel doblado. Mientras caminaba por la calle empedrada fuera de la vecindad, lo desdobló y lo observó con atención. Era un viejo anuncio impreso en blanco y negro. Se arriendan departamentos. Vecindad ubicada en la calle Gómez 13. Precios accesibles. Preguntar por el señor Barriga. Don Román guardó el papel en el bolsillo de su saco y echó una última mirada hacia la vecindad antes de continuar su camino. Sus pasos lo guiaban directamente hacia la dirección que estaba escrita en el anuncio. Iba a buscar al señor Barriga. Iba a quedarse. Después de eso, los días pasaron con una calma extraña, casi demasiado tranquila. Finalmente, don Román consiguió uno de los departamentos en el otro patio de la vecindad. No era muy grande, pero le bastaba. Desde el primer momento fue puntual con la renta, y el señor Barriga lo miraba con una mezcla de sorpresa y agrado cada vez que entregaba el sobre mensual. A diferencia de su primo, don Román parecía tener siempre dinero a la mano. Al fin alguien responsable por aquí. Dijo una vez el señor Barriga, recibiendo el sobre sin ser golpeado. Y don Román pasaba tiempo con su primo, y de vez en cuando, compartía dulces o conversaciones con su sobrina, la Chilindrina. Una tarde, mientras ambos compartían un refresco en la entrada del departamento, la niña lo miró con curiosidad. «Oye, tío Román». «Sí, sobrina», dijo don Román. «¿Y dónde está Malicha?» «¿Tu hija?», preguntó la Chilindrina. «Mi papá dice que es mi prima. Pero nunca la he visto». Don Román sonrió con una expresión amable, pero sus ojos no reflejaban lo mismo. «Está bien. En casa. Estudia mucho, ¿sabes? No tiene tiempo para venir por ahora». La Chilindrina asintió, aunque parecía algo decepcionada. «Me gustaría conocerla». «Sí. Algún día», respondió él, mirando al cielo, como si calculara algo que solo él entendía. Y durante las noches, ya en su departamento, don Román podía escuchar los ecos de lo que su primo le había contado días atrás. Fue sin querer queriendo. Gritaba la voz chillona del chavo desde el patio. Fue don Ramón.
decía Kiko antes de que una cachetada resonara en el aire. Tesoro, entra a la casa, decía doña Florinda. No te juntes con esa chusma. Y cada vez, un suspiro cansado salía de los labios de don Ramón. Don Román escuchaba todo desde su ventana, y en ocasiones apretaba los puños, sabiendo que podía intervenir. Pero no debía. Porque su vida, al caer la noche, era muy distinta. Nadie en la vecindad sabía que, al salir por las mañanas con su traje gris y su sonrisa serena, don Román no iba a una oficina común. Su trabajo era otro. Un viejo almacén, casi abandonado a simple vista, era su punto de reunión. Desde ese lugar oscuro y silencioso, operaban cosas que nunca deberían ser nombradas en voz alta. Don Román no era un simple intermediario. Él era la llave. Si alguien necesitaba un pasaporte falso, un riñón en el mercado negro, o una persona desaparecida sin dejar rastro, él sabía a quién llamar. Conocía a todos, hablaba con todos, y nadie lo delataba. Porque en su mundo, don Román era un hombre respetado. Y temido. Y aún así, cada tarde, volvía a la vecindad como si nada pasara. Sonriente. Tranquilo. Amable. Pero en sus ojos, cuando nadie lo miraba, se reflejaba otra cosa. Una sombra. Después de eso, los días seguían su curso como si nada. La vecindad mantenía su ritmo habitual. Gritos, risas, cachetadas, y problemas que parecían repetirse como un bucle eterno. Pero dentro de don Román, algo comenzaba a quebrarse. Por más que ocultara bien sus emociones, cada vez que escuchaba la voz resignada de su primo, cada vez que veía a don Ramón frotándose la mejilla después de otra cachetada o intentando esquivar al señor Barriga, algo dentro de él ardía en silencio. Él no era un héroe. No era un salvador. Solo era alguien que sabía moverse en las sombras. Y por eso, no podía involucrarse. En ese mundo subterráneo donde el dinero lo compraba todo, don Román se mantenía neutral. Nunca se aliaba con mafias. Nunca tomaba partido. Él simplemente proveía. Pero todo cambió una tarde nublada, cuando Federico cruzó la puerta del almacén. Era un hombre alto, de espalda firme y voz seca, era un exmilitar de la Marina. Su mirada estaba vacía, como si hubiese dejado algo de sí mismo en alta mar. Sin rodeos, puso un maletín en la mesa. Necesito que 2 personas desaparezcan. Una mujer, llamada Florinda. Y su hijo, Federico. Aunque todos lo conocen como Kiko. Don Román, al escuchar los nombres, alzó una ceja. ¿Viven en la vecindad de Gómez 13? Exactamente. Respondió el hombre. Quiero que los entregues en este almacén. Todo está arreglado. Y en ese momento, algo en don Román se conectó. No dudó. No preguntó. No por moral, no por justicia. Sino porque, por primera vez, una emoción le dictó el trato. Está bien. Dame 3 días. El plan fue ejecutado con precisión quirúrgica. Don Román contactó a un pequeño grupo de secuestradores que debía favores importantes. Las órdenes fueron claras, el tiempo, exacto. Una noche sin luna, mientras todos dormían, los hombres irrumpieron en la vecindad como sombras. Doña Florinda apenas alcanzó a gritar antes de ser silenciada. Kiko, confundido y aterrado, fue arrastrado fuera entre murmullos de calma falsa. Don Román observaba desde un rincón del patio, con su silueta entre la neblina. Por un segundo, cruzó miradas con su primo, don Ramón, que salió medio dormido a ver qué pasaba. Pero los secuestradores ya se habían desvanecido. Horas después, en el almacén acordado, todo concluyó. Federico estaba esperando. Cuando Florinda fue arrojada a sus pies, pero apenas le dirigió la palabra. Tarde o temprano, todos pagan sus pecados. Exclamó Federico. Y después, sin pensarlo, sacó su arma y disparó a quemarropa. Doña Florinda cayó al suelo sin decir una palabra más. Kiko gritó, pero nadie le respondió. Federico se lo llevó, sin explicar el porqué. Y don Román simplemente observó. No hizo preguntas. No pidió explicaciones. Solo dijo, en voz baja: trabajo cumplido. Y se marchó. Después de eso, los días pasaron, pero la vecindad ya no era la misma. El barril seguía en su sitio, los juegos infantiles aún resonaban entre los muros, pero algo había cambiado. Una sombra silenciosa se cernía sobre cada rincón, y aunque los vecinos trataban de seguir con su rutina,
La ausencia de doña Florinda y Kiko era imposible de ignorar. Pero un día, la noticia estalló como una bomba en la televisión local. Última hora. Se ha encontrado el cadáver de una mujer identificada como doña Florinda en las afueras de la ciudad. Su hijo, un niño conocido como Kiko, continúa desaparecido. Las autoridades no tienen pistas de los responsables. El ambiente en la vecindad se tornó sombrío. La Chilindrina dejó de hacer travesuras. El chavo ya no jugaba. Incluso don Ramón caminaba en silencio, mirando al suelo, con más preocupación que de costumbre. Y el profesor Girafales nunca volvió. Su figura alta, su voz pausada y su eterno ramo de flores eran ahora solo recuerdos. Sin embargo, en medio de ese dolor colectivo, don Román se mantenía en silencio. Dentro de él, una sensación fría pero reconfortante lo invadía. Había eliminado a uno de los problemas de su primo. Pero aún quedaban dos obstáculos más. Doña Clotilde, con su acoso constante. Y el señor Barriga, con sus amenazas de desalojo. Y como si el destino le leyera la mente, el siguiente cliente apareció más pronto de lo esperado. Una noche lluviosa, en el mismo almacén sombrío de siempre, un hombre de traje negro, sin cabello, entró como una sombra. Era el señor Calvillo, conocido por algunos como Coco Liso. Tengo un trabajo, dijo con voz seca y autoritaria. Quiero que elimines al señor Barriga. Y a su hijo Ñoño. Don Román entrecerró los ojos, pero no preguntó por qué. ¿Motivo? Dijo simplemente. Ese bastardo me robó la propiedad. Respondió el señor Calvillo. La vecindad debería haber sido mía. Legalmente, ahora pertenece a su hijo. Si ellos desaparecen, vuelve a estar en juego. Colocó un maletín pesado sobre la mesa. Y sin abrirlo, don Román lo aceptó. Será hecho. Aquella misma semana, la operación se llevó a cabo. Sin ruido. Sin testigos. Una noche oscura como boca de lobo, y cuando amaneció, el señor Barriga y Ñoño ya no estaban. Días después, los periódicos confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin identificar. Nadie en la vecindad quiso hablar con los reporteros. Todos sabían, en el fondo, que algo oscuro se había apoderado de aquel lugar. Y así fue como el señor Calvillo se convirtió en el nuevo dueño de la vecindad. La compró por un precio simbólico, sin competencia, sin preguntas. Y nadie se atrevió a protestar. Mientras tanto, don Román miraba desde la ventana de su departamento. Una sonrisa muy leve se dibujó en su rostro. Uno más. Susurró. Y encendió un cigarro, mientras la lluvia golpeaba el techo oxidado. Después de eso, los días continuaron su curso, aunque con una melancolía que impregnaba cada rincón de la vecindad. Las risas ya no eran tan frecuentes, y los juegos del chavo y la Chilindrina se sentían más callados, como si la sombra de lo que había pasado aún los rodeara. Don Ramón, por su parte, se notaba más tranquilo. Los problemas que una vez lo atormentaron parecían haber desaparecido, uno por uno. Y aunque don Román aún pensaba en eliminar al último obstáculo, el destino se le adelantó. Un día, sin previo aviso, doña Clotilde decidió abandonar la vecindad. Nadie supo por qué. Quizás fue la tristeza acumulada, o quizás simplemente comprendió que ya no era bienvenida. Pero la suerte no estuvo de su lado. Una tarde, un nuevo cliente llegó al almacén clandestino donde operaba don Román. Era un hombre enfermo, con la piel pálida y los ojos hundidos. Sus días estaban contados. A menos que consiguiera un trasplante urgente. Necesito un corazón compatible, dijo. Y según mis médicos, hay una mujer en esta zona. Se llama Clotilde. Don Román no dudó. Con sus contactos, organizó todo. Doña Clotilde desapareció sin dejar rastro. Y en una sala de operación oculta, un corazón siguió latiendo. Aunque ya no en su dueña original. El cliente vivió. Y don Román tachó el último nombre de su lista. Pero entonces, llegó el final. Un día, el nuevo dueño de la vecindad, el señor Calvillo, anunció su decisión. La vecindad será demolida. En su lugar se construirá un moderno edificio de departamentos. Los inquilinos tienen una semana para desalojar. Don Ramón, el chavo y la Chilindrina escucharon la noticia con un nudo en la garganta. No sabían a dónde ir, ni cómo empezar de nuevo. Y fue entonces cuando don Román apareció en el patio.
Con una expresión serena, se acercó a su primo, con un sobre grueso entre las manos. Es hora de despedirme, Ramón. Tengo que seguir mi camino. ¿Te vas? ¿Y esto qué es? Preguntó don Ramón al tomar el sobre. Dinero. Respondió don Román. Suficiente para que comiences de nuevo, lejos de aquí. Un nuevo hogar para ti, la Chilindrina. Y ese niño que tanto estimas. No puedo aceptar esto, Román. Exclamó don Ramón. Es mucho dinero. Eso no importa. Interrumpió don Román con una sonrisa. Solo importa a dónde los va a llevar. La Chilindrina abrazó a su tío. El chavo lo miraba sin entender del todo, pero sabía que algo importante estaba pasando. Y don Ramón, con lágrimas en los ojos, finalmente aceptó. Gracias, Román. No sé cómo lo lograste. Pero me salvaste. Solo cumplí una promesa. Afirmó don Román. Y así, bajo el cielo gris de un amanecer sin sol, don Román se marchó, caminando entre las calles de la ciudad, alejándose de la vecindad que ya no volvería a ver. Mientras tanto, don Ramón, la Chilindrina y el chavo tomaron su propio rumbo, con esperanza en los ojos y un nuevo comienzo en sus corazones. Porque incluso en las sombras más profundas, puede haber un acto de amor verdadero. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.